Bienvenido al episodio número 2 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tenemos el enorme placer de contar con Cristina Bando, fisioterapeuta online especializada en powerlifting y en deportes de fuerza. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Jorge. Hoy vamos a hablar sobre powerlifting, sobre prevención de lesiones, sobre dolor, sobre fisioterapia online y estoy seguro de que esta entrevista te va a aportar muchísimo, pues vale su peso en oro todo lo que nos puede aportar Cristina. Antes de comenzar, me gustaría que nos contaras quién es Cristina Bando y qué relación tiene con la fisioterapia online y con el powerlifting. Bueno, pues yo soy una persona que no encajaba en el molde ni en el estándar de lo que se demandaba en fisioterapia, de lo que se pedía, digamos, en el perfil profesional. Y hace 4 años decidí, en base a los sistemas que tenéis en el entrenamiento online, en la nutrición online, en la psicología online, pues decidí crear mi propia clínica online, por así decirlo, mi propia consulta. Entonces fui seleccionando lo que me valía según mi metodología de trabajo y creé mi propio sistema. Y me basé o me centré en los deportes de fuerza porque yo llevo practicando powerlifting desde 2017, entonces era lo que yo conocía, también basaba mi trabajo en los básicos de fuerza, por lo tanto para mí era donde yo más encajaba a priori, intuitivamente, y así es como uní pues lo que ya hacía a nivel de afición con mi trabajo y de encima también pues con profundizar en el conocimiento. Qué bueno. Y entonces, en base a toda tu experiencia desde 2017 con el powerlifting y con la fisioterapia y online, ¿qué beneficios crees que tiene la fisioterapia online tanto para el profesional como para el deportista que recibe el tratamiento? Pues en mi caso, para el deportista, en este caso, es que va a trabajar con una persona que está formada. Cuando hablamos de powerlifting, y esto seguramente le ha pasado a todo el mundo que practica el deporte, y vamos a una consulta, bien un médico de cabecera, bien un fisioterapeuta general de cualquier clínica, estamos ante una persona que no comprende nuestro deporte, que no comprende las necesidades que tiene, que no comprende las programaciones, que ni siquiera nos va a preguntar por el gesto técnico, ni por... Todo le va a parecer una absoluta burrada de kilos. Entonces la recomendación que nos van a dar es: no sigas entrenando, no sigas compitiendo, cargas demasiado, te está destruyendo las articulaciones, y un montón de ideas, porque ni siquiera son afirmaciones reales, es decir, un montón de ideas que vienen sesgadas, que no tienen base científica de ningún tipo. Por lo tanto, para mí, la ventaja número 1 de trabajar online es que como deportista trabajas con alguien que está especializado en tu deporte, que lo conoce, que conoce seguramente a tu entrenador o a tu entrenadora, que conoce cómo funciona el calendario de competiciones, conoce las necesidades, que seguramente incluso lo practica, porque por norma general la mayor parte de ahora ya fisioterapeutas que estamos especializados en powerlifting somos competidores o gente que está en el mundillo de la competición. Y para mí como profesional, pues la ventaja que tiene es, primero, que me puedo dedicar a mi nicho, que no tengo que estar tratando 27 pacientes de 27 perfiles diferentes, es decir, me permite especializarme y me permite destacar, pero también me permite muchísima libertad en función de mis horarios, en función de mis ritmos, en función de cuándo soy más productiva o en función de mis problemas personales, familiares. Yo adapto mi sistema de trabajo y no tengo que verme 8 horas en un horario impuesto, en una clínica, haciendo un montón de cosas y trabajando de una manera que a lo mejor a mí no me gusta. Simplemente adapto las cosas a como yo quiero hacerlas, al servicio de calidad que yo quiero ofrecer y en el horario en el que a mí mejor me conviene. Entonces a ti la fisioterapia online te ha aportado como si fuera la fisioterapia 2.0, ¿verdad? Totalmente. Para mí la fisioterapia online ha sido algo que no me contaron que se podía hacer. Es más, yo empecé haciéndolo, o sea, sin tener muy claro si se podía hacer realmente, y ha cambiado mi vida completamente, porque yo tenía una imagen muy clara de cómo iba a ser mi trabajo y cómo iba a ser mi futuro profesional. Creo que esto nos pasa a todos los sanitarios, que normalmente es algo además muy vocacional, pasa también en la educación, que suele ser algo muy vocacional. Entonces todos tenemos una idea y visualizamos muy claramente cómo va a ser nuestro trabajo, pero yo hace 4 años decidí que el sector, desde luego, no me estaba aportando lo que yo quería que me aportara, y que yo podía dar mucho más de lo que se me estaba pidiendo, o por lo menos podría cubrir un vacío que yo sabía que estaba ahí. Entonces aposté por algo que ni siquiera sabía si iba a funcionar, la verdad. Pero a día de hoy sí que ya contamos con evidencia que lo respalda, contamos también con muchas más experiencias de otros compañeros y compañeras que también lo hacen en otras áreas incluso, y joder, o sea, es que realmente funciona, da tan buenos resultados como la clínica presencial, en muchos casos da mejores resultados que la clínica presencial,
porque la valoración se hace con muchísimo más detalle en muchísimos casos, porque el tratamiento es activo, no es pasivo y por lo tanto estamos exponiendo a las personas a la tarea a la que realmente se tienen que reacostumbrar. Entonces, en la lógica mía al principio, evidentemente por inseguridad, pensaba que a lo mejor no me iba bien, pero luego al final con los meses y en este caso con los años, ves que para nada, que yo es una cosa por la que ya no volvería a dar marcha atrás, siempre lo digo, que de este tren nunca me voy a bajar. Y en ese sentido y en relación a la fisioterapia online, yo como deportista de powerlifting, si te contratara a ti o cualquier otro fisioterapeuta online, no la fisioterapia más tradicional o presencial, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Qué es esencial para que el tratamiento sea efectivo? Es decir, ¿qué guía general, recomendaciones, consejos le darías a un deportista que en algún momento pues puede que lleve a cabo esos servicios o le ayuden mediante la fisioterapia online? ¿Qué crees que es esencial en el tratamiento? Bueno, es que creo que lo que es esencial en la fisioterapia online es esencial en la fisioterapia presencial. Es decir, el cómo nosotros damos la atención fisioterapéutica, es decir, de forma presencial o de forma online, no cambia al hecho de que los mínimos o lo imperante tiene que estar en los dos sitios. Ese es el tema. Que lo que solemos encontrarnos en clínica presencial es unas valoraciones muy mínimas, todo con muy poquito registro, porque no hay tiempo, porque los compañeros muchísimas veces no tienen tiempo para hacer ese tipo de registros. Nos encontramos mucha terapia manual, mucha terapia invasiva, pero muy poca adaptación o muy poco trabajo de exposición a la tarea, de gestión de la vida diaria del paciente. Porque claro, si estamos, por ejemplo, hablando de un deportista de competición, no le va a servir de nada que le des un masaje en la espalda si luego tiene dolor en sentadilla, en la fase profunda. Es que lo que tiene que hacer es trabajar todo lo que hay alrededor de la fase profunda de sentadilla. Y por qué hay dolor ahí, analizarlo y exponerle a esa tarea, porque va a ser su gesto de competición. Porque además los deportistas de powerlifting, como otros deportistas, pero nosotros los deportistas de fuerza, no es que solo hagamos nuestro gesto técnico el día de la competición, es que entrenamos con la base de nuestro gesto técnico. Por lo tanto, dices, no es un gesto menor, no es un gesto que va a hacer una vez al mes, ni una vez al año. Es que es un gesto que hace todas las semanas y a la que le dedica muchísimas horas. Por lo tanto, realmente para mí, cualquier base de trabajo en fisioterapia tiene que tener una valoración amplia, que no tengamos que tener miedo a una hora en la que simplemente la persona que tengamos delante se dedique a eso, porque está haciendo un trabajo que lo que va a hacer es ahorrarnos tiempo, que haya un registro, que haya una explicación de la información, que se nos eduque, que entendamos como pacientes, en este caso, la complejidad de la situación o lo mayor posible dentro de la complejidad de la situación y que haya un programa de trabajo individualizado y activo. Para mí esas son las bases. Sin eso no va a haber éxito terapéutico. Qué bueno, o sea que digamos que los factores serían comunes a la fisioterapia tradicional en cuanto a lo que comentas de cumplimiento del tratamiento, llevar a cabo el registro por mi parte como deportista, ¿no? Ser en ese caso constante, ¿no? Registrando todo lo que se hace. En relación a esta pregunta, me gustaría saber cómo ha evolucionado tu forma de ver la fisioterapia desde que estudiaste el grado en fisioterapia hasta actualmente y en relación al powerlifting. Es decir, por ser más concreto, ¿tenías algunas creencias cuando estudiaste el grado que ahora mismo no tienes? Sí, claro. Yo cuando estudié el grado, al igual que todo el mundo, te convencen de que tienes un poder sanador en las manos, de que con las manos lo valoras todo, con las manos ejecutas todo, entonces que si no hay manos no hay forma de hacer tratamiento y no hay forma de hacer fisioterapia. Y eso chocó mucho cuando yo me planteé hacer lo que estoy haciendo ahora, es decir, trabajar online, porque claro, ya no hay manos y ahí dices, a ver si estoy haciendo otra cosa que no es fisioterapia. Pero ahí yo reconozco que lo que sobre todo fue el puente para que yo realmente haga lo que hago es el power en ese sentido. O sea, yo ya hacía pesas y yo ya entrenaba antes de... Perdona, Nada, te lo vuelvo a preguntar. nada. Perdona, cariño, te lo vuelvo a preguntar. Se me estaba dando... Nada, Se me ha ido por otro lado. nada. Retomamos. Y en relación a la anterior pregunta, Chris, ¿cómo ha evolucionado tu forma de ver la fisioterapia de cuando estudiabas el grado en la universidad? ¿Qué creencias tenías por aquel entonces? ¿Y cómo ha evolucionado eso o progresado hasta el momento actual? Pues lo que ha cambiado es que cuando yo estudié el grado, y yo creo que esto nos ha pasado a todos cuando hemos estudiado el grado, o a la inmensa mayoría, es que evidentemente lo que te dicen es que valoras con las manos, curas con las manos, además curas con las manos, entonces tienes un potencial sanador increíble y claro, todo lo que te planteas, todos tus vacíos se basan en terapia manual o en cosas que vas a hacer con las manos, sí o sí. Y cuando hace 4 años me planteé dejar de trabajar con las manos, dije,
wow, espérate, que a lo mejor lo que voy a empezar a hacer ni siquiera es fisioterapia. Pero en este sentido sí que es verdad que para mí el power y las pesas en general, yo ya iba al gimnasio antes de empezar a hacer powerlifting y por lo tanto ya estaba bastante familiarizada con el ejercicio y tal, me dieron como el nexo. Cuando yo empecé a trabajar de forma presencial, yo veía que tenía muchísimos mejores resultados. Cuando realmente sometía a la gente a protocolos de ejercicio activo, y me adaptaba un poco, pues, ¿qué le pasa, no? Le pasa, pues, tiene dificultad para subir cosas a una balda alta. Pues empezamos a hacer ejercicios de empujes, de press militar, de tracciones, tal, potenciar, pues, un poco a través de ahí, a través del ejercicio. Yo veía que me daban muchísimos mejores resultados que cualquier técnica que yo hiciera en camilla. Entonces, ahí fue cuando yo dije, espérate, que es que a lo mejor estoy perdiendo el tiempo. Entonces, por eso yo creo que me lancé a trabajar así, porque realmente tenía ya prueba visual y experiencial completamente de que mis pacientes cuando más evolucionaban, cuanto más mejoraban, era cuanto más ejercicio les metía. Desde gente con patología neurológica a gente con dolor articular corriente, por así decirlo, entre comillas. Esas personas, cuanto más mejoraban, era cuando les metía ejercicio. Yo les podía estar dando 20 sesiones de masaje que no iban a evolucionar ni con mucho, parecido a cómo evolucionaban con 20 sesiones de ejercicio. Entonces, para mí ese ha sido el punto y el cambio de paradigma de decir, es que no me renta. O sea, literalmente lo siento casi como que hago a la gente perder el tiempo. Evidentemente el masaje tiene sus ventajas, pero yo no creo que deberíamos de aplicarlo con toda esa continuidad que lo aplicamos siempre y que sea nuestro tratamiento de referencia constantemente, porque realmente siento que es eso, que a la gente le hago perder el tiempo. Por eso no volvería a hacerlo. Y en base a este enfoque tan dominante en la fisioterapia tradicional de la terapia manual o la masoterapia, y más allá de esto, ¿cuál es la mayor magufada o el mayor mito que tú has escuchado o que crees que aún perdura en la fisioterapia en general? Puede ser la fisioterapia online o en general. Es que hay muchos. Bueno, si Es te que por tuvieras que desgracia hay quedar con muchos. uno que te resulta gracioso, que no entiendes o no comprendes por qué aún sigue actualmente. Es que hay muchos. También depende de si basamos las magufadas en fisioterapia o si las basamos en terapias que se han anexionado a la fisioterapia pero que no son per se fisioterapia. Por ejemplo, la osteopatía es una cosa totalmente diferente a la fisioterapia, aunque la gente se piensa que es lo mismo o que siempre hay una que es superior o inferior o bla, bla. La osteopatía, por ejemplo, no está basada en evidencia científica. La inducción miofascial no está basada en evidencia científica. Y así hay una larga lista de técnicas, yo que sé, la reflexología podal, cosas así, que se han anexionado a la fisioterapia, pero que no tienen evidencia científica. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de cuando aprendí reflexología podal en la universidad, porque fue una clase que me dieron y nos enseñaron a cómo incidir en el hígado desde el pie, y era una cosa completamente ridícula. O cómo nos enseñaban a manipular el sacro y a modificar el sacro y a sentir, que esto ya era como cósmico, a sentir si el sacro estaba anteriorizado o posteriorizado, cuando es imposible mover el sacro, es que es físicamente imposible. Luego hay cosas que sigo sin entender, o sea, sí que entiendo realmente a los compañeros que siguen convencidos de ello, pero de primera, si tú lo piensas, cuando ya razonas las cosas, dices, ¿cómo es posible que yo, y esto es una cosa que es una anécdota que nosotros hemos vivido dentro del servicio de servicio online, que es personas que han venido a nosotros preguntándonos si creemos que tienen que ir al fisio a que les desbloqueen articulaciones? Y yo decía, digo, ¿cómo es posible que te encaje en la mente que una persona, hombre, mujer, me da igual, peso medio 70 kilos, con sus dos manos puede desbloquearle la cadera o desbloquearle la columna, como si fuera además una articulación nada más, a un señor acostumbrado a calzarse 240 kilos en sentadilla? Que es que yo decía, digo, colega, si fuese así de fácil, sonarías como un acordeón. Es imposible, pero sin embargo, socialmente nos lo seguimos creyendo. Entonces, esas son las cosas que yo me sigo planteando cuando daremos ese salto. Pero bueno, yo creo que hay un conocimiento en general en salud que socialmente falta y que por eso también nos creemos ciertas cosas como si fueran verdades universales. Y en relación a esos mitos, esas magufadas, esas verdades o creencias que aún se consideran como universales y que son erróneas, como has comentado, ¿tú crees que el powerlifting es peligroso? Porque yo he escuchado esto por parte de sanitarios y lo he escuchado bastante y... No, a ver, como todo, los deportes en sí no son peligrosos, ninguno. ¿Peligroso o lesivo? O lesivo, da igual. El powerlifting, para colmo, encima, tiene una estadística relativamente baja de lesión frente a otros deportes, como por ejemplo deportes de equipo, en los que hay más choques, hay más componentes de, digamos, de momentos que no puedes prever. El powerlifting es bastante previsible. Pero sí que es verdad
que no hay que decir, o sea, aunque aunque eso partamos desde la base de que es cierto, sí que es verdad que en powerlifting tenemos más casos de dolor continuado, pero eso también hay que tener en cuenta que, bajo mi punto de vista, bebe mucho de cómo gestionamos las cargas de entrenamiento. Es decir, cuando hay una correcta gestión de las cargas de entrenamiento, evidentemente las lesiones se pueden dar y se dan. Evidentemente hay gente que tiene dolor continuado pese a hacer las cosas bien por factores múltiples que no tocan ahora, pero hay una parte potencial de nuestro deporte, y eso es innegable, de los deportes de pesas en general, que es cómo hemos apretado de más en la gestión de las cargas de entrenamiento y cómo eso nos lleva a lesiones continuadas, dolores continuados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lesivo no es, los beneficios frente a los posibles riesgos, pues superan con creces los beneficios. En general, casi cualquier deporte, pero vamos, en el nuestro con más. Obviamente no es lo mismo hacer puenting que hacer powerlifting, pero creo que sencillamente lo que nos pasa es que socialmente no estamos acostumbrados a que la gente esté fuerte y a que la gente maneje cargas. Entonces el colectivo de los sanitarios, al no estar acostumbrado, directamente enfoca a decir, son muchos discos, no comprendo ni siquiera cuántos kilos son, pero tienen pinta de ser muchísimos y por lo tanto eso es malo. También me bebe de los mitos de que te hace enano y cosas así, que tampoco superamos esas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que hay una serie de mitos en el ámbito sanitario, también pasa en el ámbito de entrenamiento y rendimiento, pero yo lo veo en el sanitario y es brutal. En relación a esto que hemos hablado, Chris, me gustaría saber qué consejos le darías a entrenadores o a deportistas de powerlifting en relación a la prevención. Es decir, yo como deportista de power, ¿qué debería hacer o qué consejos me das para que pueda prevenir las lesiones o al menos reducir el riesgo de que éstas se produzcan? Hay que entender, creo que dos cosas. Hay cosas que puedes hacer dentro de la hora de entrenamiento o las horas de entrenamiento, y luego está todo lo que puedes hacer fuera. Hay cosas que no están en nuestro poder, evidentemente, porque hay veces que, insisto, las lesiones se dan por causa espontánea o se dan por un factor hereditario, porque yo qué sé, porque en tu familia hay muchos casos de discopatía lumbar, pues bueno, eso no lo puedes evitar. Es una cuestión que está ahí, pero hay dos cosas que se pueden hacer o dos lugares donde uno puede trabajar. El lugar número uno, evidentemente, es el entrenamiento, que es lo que te comentaba de la gestión de las cargas, el hecho de cumplir los RPs, de no lanzarte de cabeza a hacer un 1RM un día que no toca, el ser conservador, pensar en el medio largo plazo. Es difícil porque nuestro deporte es difícil, porque todos queremos más kilos, porque todos queremos más rendimiento, porque todos queremos ir a una competición y lucirnos, pero hay que intentar tener la cabeza fría y pensar en cuánta vida deportiva queremos tener, porque esto no es lo mismo decir, vale, es que yo voy a dedicarme a este deporte 2 años y quiero quemar todas las balas estos 2 años, pero una persona que, por ejemplo, sea tu caso, que llevas ya 15 años en ello, pues la visión a largo plazo es totalmente diferente. Y eso es lo que realmente te da continuidad y también lo que te hace ver que hay años mejores y hay años peores, hay años que tu vida se complica, hay años que llega una pandemia mundial y te deja en casa 6 meses. Esas cosas suceden y cuando aprendes a verlo como una parte del proceso, también disminuye bastante el ansia viva. Yo creo que, insisto, va en el ADN del powerlifting, querer siempre más, pero hay que intentar querer siempre más con cabeza. Eso dentro del gimnasio, más allá de evaluar evidentemente eslabones débiles. Siempre hay ejercicios que no nos apetecen hacer, hay monopodales que a nadie le apetecen hacer, hay unilaterales de torso que tampoco nos apetece hacer porque es mucho mejor hacer banca, evidentemente, pero hay que hacerlos. Y si se programan por un motivo, igual que los ejercicios de movilidad. No hace falta hacer una rutina de 40 minutos de movilidad, pero si nos hace falta trabajar un poco más la movilidad del tobillo o la movilidad de lo que sea, pues hay que trabajarla. Y ya fuera del gimnasio creo que ya es controlar pues los aspectos que hemos dicho hasta la saciedad de hábitos, el sueño, el estrés, el descanso, la actividad física diaria más allá del entrenamiento, porque chavales hay que andar, esas cositas, la alimentación, todas esas cosas hay que también tenerlas en cuenta, porque evidentemente un atleta que esté bien alimentado, que esté bien descansado, que tenga su actividad física diaria, es un atleta que se va a reponer mejor de entrenamiento y es un atleta que evidentemente va a rendir mejor y va a por lo menos correr un poco más que la lesión. Y de todos estos hábitos, Chris, los que van más allá del propio entrenamiento, de la propia carga de entrenamiento, ¿cuáles consideras que son más importantes para prevenir lesiones? A ver, para prevenir como concepto, no hay hábitos más importantes que otros, ¿vale? Va a depender del contexto y tal. Sí que es verdad que en el entorno de los deportistas de competición hay hábitos que es más fácil pasar por alto. Por ejemplo, la alimentación suele ser una parte que un deportista de competición ya tiene controlada,
ya está muy acostumbrado a comer más limpio, a saber perfectamente cuándo tiene que cargar, cuándo tiene que hacer déficit. Entonces esa parte, o incluso muchos ya tenemos nutricionista, por lo tanto ya suele estar como controlada. La hidratación se suele pasar un poquito más por alto porque solemos pensar que va dependiendo un poco de la persona, pero sí que es verdad que vale la pena recordarlo, que hay que hidratarse bien. Pero yo creo que el estrés y la higiene del sueño son dos factores que suelen quedarse un poquito más relegados. Porque dormir, por ejemplo, es una cosa que siempre nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el servicio, que dices, dormir los chavales te duermen, pero ¿a qué horas dormimos? ¿Con qué calidad de sueño dormimos? Yo siempre pongo el mismo ejemplo y es que cuando somos pequeños y tenemos que descansar, recuperarnos, crecer, esas cositas. Nuestra madre tenía un protocolo como ya milimétrico, casi militar diría, de ducha, cena y a dormir, con su cuento, con su no cuento, su luz o su lo que sea. Y yo creo que cuando quieres realmente crecer a nivel de masa muscular, a nivel de recuperarte de las sesiones de entrenamiento, a nivel de recuperarte en general del día, lo más indicado que puedes hacer es seguir ese protocolo casi militar nocturno en la medida de tus posibilidades para favorecer esa recuperación mediante el sueño y demás. Entonces yo creo que esos serían como factores bastante claves de cara a la prevención de lesiones. Qué bueno. Y más allá de esa prevención, si ya entramos en el ámbito de la recuperación de una lesión, es decir, ponte en el escenario de que me acabo de lesionar haciendo powerlifting, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Qué factores o qué consejos debería considerar? También va a depender un poco del contexto, pero en general yo creo que algo que solemos pasar también por alto es el entender lo que está sucediendo. Estamos enfocadísimos en, no, tú dime qué tengo que hacer, tal, qué ejercicios, qué quito, qué pongo, qué cambio, meto tiempo, no lo meto, recorto, no recorto. Vale, está genial, pero necesitamos entender qué está sucediendo. Si no entendemos lo que está pasando, esa incertidumbre va a poder con nosotros, porque nos vamos a empezar a plantear si lo que sentimos es normal, si esto es mucho o es poco, si me estoy recuperando lento o no, si me voy a recuperar de forma lineal o no. Spoiler, nunca te vas a recuperar de forma lineal. Entonces, yo creo que para mí lo fundamental es dedicar un tiempo a entender que lo que nos pasa tiene sentido, cómo conectan nuestros síntomas entre ellos de cara a nuestra situación. En el caso de que haya diagnóstico o no, también va a cambiar, porque hay veces que no hay diagnóstico, no es que nosotros no lo queramos dar, es que no lo hay y no pasa nada, no es malo, es normal. Entonces yo creo que la base para cualquier programa de readaptación es entender qué está sucediendo, entender qué puede suceder y entender cómo tenemos que manejar esos escenarios. El conocimiento nos va a dar muchísima más calma. Has hablado de un concepto sobre el que te quiero preguntar, que es el de la linealidad o la no linealidad en la recuperación. ¿Por qué crees que pensamos los deportistas de Power y en general todos los deportistas cuando nos lesionamos que la recuperación va a ser lineal, que todos los días vamos a mejorar? Porque es un estándar ideal, porque es lo que todos deseamos, pero pasa lo mismo con el rendimiento. O sea, un atleta que empiece a trabajar contigo, lo que quiere pensar es que semana a semana va a ir a más y claro, pues si semana a semana voy a más, de aquí a finales de año voy a estar como un toro. No funciona así. Hay semanas que parece que sí, que vas como un Sputnik y hay semanas en las que no estás recuperado por razón que sea, que a veces ni siquiera es el propio entrenamiento. A veces es pues porque hemos descansado mal o porque hemos tenido un problema o porque nuestro cuerpo esa semana no responde. Entonces, el progreso nunca es lineal en nada, pero en general no lo era, insisto, voy a poner un ejemplo también que me parece súper claro. No lo era cuando íbamos al colegio, no todas las semanas eran iguales, ni en todas las semanas aprendíamos, ni todas las semanas éramos un 10 y esto es exactamente lo mismo. No va a pasar tampoco con el deporte, no va a pasar tampoco con la recuperación porque no pasa absolutamente con nada. O sea, la linealidad es algo que nos encantaría porque haría previsible y reduciría la incertidumbre a medio y largo plazo, pero la realidad es que eso no se puede hacer. Eso no te lo puede asegurar nadie porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de 3 meses en tu vida, para empezar. Ni cómo te vas a encontrar, ni cuánto estás comiendo, ni si has tenido, pues yo qué sé, una circunstancia familiar, nada, eso no se puede. Y a veces el cuerpo, pues, hace esas cosas. Eso es lo que realmente se conoce o se encuadra dentro de los sistemas dinámicos adaptativos complejos, ¿no? Totalmente. Que no es posible ni que el entrenador ni que el fisio sepa exactamente lo que va a pasar y entonces, según tu recomendación, deberíamos los deportistas de Power o los que nos hemos lesionado en algún momento entender que, bueno, pues que va a haber altibajos, ¿no? Sí, claro, va a haber altibajos siempre, pero insisto, va a haber altibajos en el periodo de readaptación y va a haber periodos de rendimiento en los que también hay altibajos y eso no implica que estemos dando un paso para atrás. Eso implica que es una semana en la que hay que adaptarnos, en la que hay que aprender a no autoexigirnos de más
que eso también va a ser muy bueno para nosotros, para el proceso de rendimiento y para la vida en general, entender que hay semanas mejores y hay semanas peores y tratarnos con calma porque claro, las semanas que son peores, si lo que hacemos es presionarnos para rendir como creíamos que íbamos a rendir, lo que va a pasar es que efectivamente pues nos hagamos daño o y si quedemos un paso atrás. Hay que ser conservadores siempre en el proceso de rendimiento y en el proceso de readaptación. Eso no cambia. Y por llevarlo un poco más aún a la práctica, ¿cómo podría yo como deportista que me he lesionado, me estoy recuperando de una lesión, cómo podría yo regularme o ajustarme en el día a día? ¿Puedo utilizar alguna herramienta específica, algún indicador? Bueno, igual que tenemos el RPE en entrenamiento, que es una medida estándar que más o menos todos conocemos, en el caso de la readaptación, el RPD, o sea, es la incomodidad percibida, puede jugar esa baza de apoyo de decir, vale, estoy haciendo 5 kilos menos que la semana pasada, pero tengo el mismo grado de incomodidad, es que a lo mejor la semana pasada tenía 0 y esta semana tengo 4. Entonces, poner eso en perspectiva nos va a dar tranquilidad de decir, wow, es que no me encuentro igual de bien, pero estoy rindiendo prácticamente igual. Entonces, ojo con eso, porque si ya en esa situación de incomodidad rendimos prácticamente al mismo nivel, es que estamos mejorando. Entonces, según tu criterio, más allá del rendimiento, cuando hablamos de lesiones y de recuperación, dentro de, por ir un poco a la programación y al ejercicio y al entrenamiento, dentro de la progresión semanal o de una semana a otra, la RPD, la incomodidad percibida, el dolor percibido mediante, por ejemplo, la escala EVA, ¿no? Que es muy parecida a la RPD, sería también una variable a tener en cuenta. Es decir, si yo, por ejemplo, soy capaz de, ante los mismos kilos y repeticiones, percibir un menor RPD o incomodidad, pues mira, eso es un progreso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, quizá no sería necesario obligarse sí o sí a subir los kilos en la barra. No, claro, cuando hay dolor o cuando hay sintomatología neurológica, hay hormigueos, hay pérdidas de fuerza similares, lo mejor que vamos a hacer es, digamos, registrar ambas variables y ponerlas en perspectiva. Al final es tener más datos de una misma situación y cuantos más datos a veces tenemos, tampoco hay que pedirnos todos, es decir, no hay que medir la tasa de lactato en sangre, porque tampoco es eso, pero en este caso tener los dos datos lo que nos va a hacer es ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes, porque tenemos que pensar en el medio plazo y en el proceso de la lesión, en el punto en el que estemos, en el tiempo de recuperación del tejido, hay muchas variables a tener en cuenta, entonces esos dos datos para mí me parecen fundamentales para guiar un proceso de readaptación con éxito. Qué bueno. Entonces, al final, esa readaptación se basaría más en criterios funcionales y en datos que tú has extraído con tu propio paciente, más allá que en guías clínicas que pueden tener mucha evidencia científica o algunas estar igual del Pleistoceno, ¿no? Por supuesto. Es que hay algunas que no te van a valer y luego aparte de que las guías no se van a adaptar al contexto. Entonces, en este caso, que es un contexto pues, de deportes de fuerza, yo por lo menos no he encontrado nunca una guía que se adapte a deportistas de fuerza. A lo mejor la hay, pero yo no la conozco. La cuestión es, ¿para qué? O sea, si realmente con dos datos y con una revisión semana a semana de la programación te puedes adaptar, ¿para qué te vas a complicar la cabeza? O sea, entonces, según tu criterio, Chris, utilizaríamos esas posibles guías o recomendaciones de autores como una base muy general, pero luego habría que adaptarlo a tu contexto, ¿no? Individualizar. Qué bueno. Creo que ese es junto a la fisioterapia online, puede ser ese segundo paso, siguiente paso de la fisioterapia, ¿no? Lograr una individualización real del tratamiento. Totalmente. Hombre, realmente es lo que tenemos que buscar como profesionales, porque si no, seguiríamos comparándolo con cuando en entrenamiento tú ibas a un gimnasio comercial y te daban una tabla de ejercicios que le daban exactamente a todo el mundo igual, independientemente de si tenían experiencia o no. ¿Qué pasaba? ¿Conseguías resultados? Pues depende. Depende de tu, digamos, experiencia en el gimnasio, depende de tu experiencia deportiva previa, y etcétera. Hay gente que sí, que evidentemente llegaba de cero y conseguía resultados, porque de no hacer nada, hacer algo, evidentemente consigues cosas. Pero era lo mejor y lo ideal para todo el mundo, pues. Algo que a mí me rompió mucho la cabeza en su día fue el hecho de entender que el dolor y las lesiones no eran lo mismo, ¿no? Porque yo muchas veces cuando igual tenía, no sé, dolor de hombro, cuando empecé a entrenar hace ya tela de años, era como, ya me lesioné el hombro tal, o lo mismo a la rodilla. ¿Qué claves o qué consejos nos podrías dar a los levantadores de powerlifting y también a los entrenadores en relación al dolor durante una recuperación de una lesión o en ausencia de la misma? A ver, el dolor, por norma general, cuando nuestro sistema nervioso nos lo notifica de forma correcta, siempre va a funcionar como una alarma. Siempre se antepone. Es decir, yo te mando una señal dolorosa y así tú sabes que no es que me pase algo, pero no estoy a gusto, entonces para. Así encontraríamos una señal eficiente. Porque yo paro, descanso, me repongo, el tejido se repone, bien sea porque le hemos sometido a mucha fatiga, bien sea porque le hemos sometido a un esfuerzo puntual para el que no estaba preparado para asumir, por lo que sea. Pero dices, bueno, pues yo me repongo y se pasa.
y ya está. Y ahí es cuando muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza y pasa lo que tú comentabas, de decir, Buah, me duele, ya me he roto, ya me ha pasado algo, no me tiene por qué pasar nada. Necesito una semana de darme un poco de descanso y se acabó. Un pivot y a correr, chavales. Cuando ya la señal se vuelve ineficiente es cuando ya empiezan a dolernos cosas, aún en ausencia de lesión, pero también en ausencia de contexto lógico. Y es, me duelen cosas en reposo, me duelen cosas en activo, me duelen cosas cuando empiezo, me duelen cosas en medio, me duelen cosas cuando acabo. Cuando no sigue ningún patrón, ahí estaríamos hablando de una señal dolorosa que es ineficiente, porque entonces no nos está alertando de nada. La señal cree que, digamos, el viento que roza la ventana de nuestra casa es un ladrón y por lo tanto ahí empiezan los problemas porque ya no sabemos qué atender y qué no atender. Y en el caso de que haya una lesión que se acompañe de dolor, porque hay lesiones que tampoco se acompañan de dolor, pues lo único que tenemos que hacer es monitorizar y movernos a través de ahí. Por lo tanto, son, digamos, situaciones diferentes, porque en el caso de lesión y dolor ya hay que monitorizar el dolor para controlarlo y tener en cuenta la lesión para también respetar los tiempos del tejido. En el caso de que haya dolor pero no haya lesión, hay que valorar si sigue un patrón lógico o no. Si no sigue un patrón lógico, tenemos que ya profundizar, ya sería un trabajo a lo mejor de dolor crónico maladaptativo que requiere de bastante más trabajo. Y si es un dolor agudo, espontáneo, pues nada, lo dicho, una pivot, descansamos un poco, revisamos qué estamos haciendo a nivel general y a continuar, porque tampoco pasaría nada. Vale, y sé que esta pregunta igual es un poco general, pero pongámonos en el caso de que yo esta tarde voy a entrenar, me toca sentadilla, press banca, da igual el ejercicio que sea, o peso muerto, y de repente empiezo a sentir un poco de dolor, por ejemplo, en la rodilla o en la espalda baja. ¿A partir de qué punto o qué criterio utilizarías para decir, vale, es mejor que dejes el entrenamiento de hoy, que descanses? O por el contrario, ¿yo puedo entrenar si tengo algo de dolor? Sí, por poder puedes. Lo que pasa es que a partir de cierto nivel de dolor te tienes que plantear, pues a lo mejor bajar la carga, modificar el ejercicio. Si, por ejemplo, es un dolor en sentadilla en la fase más profunda, pues a lo mejor resulta que si pones un pin ya no tienes dolor. No, tampoco te vas a someter a pasar la sentadilla con dolor, es una tontería. O sea, no hay necesidad. Ese día pues ajustas el ejercicio y la semana siguiente pruebas. ¿Que no hay ningún problema? Pues sigues la programación como si nada. O a lo mejor ese día, pues por lo que sea, yo qué sé, pues te tienes que bajar 10 o 15 kilos a la barra. Tampoco pasa nada, no se cae el mundo. Tu rendimiento no va a bajar por eso. Entonces, yo creo que no es o blanco o negro. Solemos pensar que es o hago el entrenamiento con dolor o ya no hago el entrenamiento. No, podemos adaptar el entrenamiento, adaptar el ejercicio, que tampoco es la sesión entera muchas veces, y ya está, y continuar el entrenamiento normal o quitar una serie, porque a lo mejor es fatiga, sin más. Entonces dices, bueno, pues si tengo 4 series o 5 series de sentadilla, pues hago 3 y me paso al siguiente, porque a lo mejor en el siguiente ejercicio, aunque sea una sentadilla búlgara, tengo dolor. Y ahora que hemos hablado de la adaptación de los ejercicios y por aportar más claves prácticas a quien nos está escuchando, has hablado acerca del rango de movimiento. En relación a la sentadilla, el press banca y peso muerto, si por ejemplo yo estoy sintiendo, por ejemplo, dolor en la rodilla derecha, en la posición profunda de sentadilla, en press banca también percibo ese dolor, no en la rodilla, sino igual a nivel de pectoral mayor, en la posición también más profunda, y en peso muerto noto que justo el despegue del suelo es lo que más me machaca a nivel de dolor. ¿Qué variantes, esto es una pregunta súper general, pero qué variantes podríamos utilizar en cada movimiento? ¿O qué variantes sueles programar tú a tus pacientes? En sentadillas, si es en la parte más profunda, pues un pin squat, una sentadilla parcial y ya está. No tiene por qué haber más problemas. En el caso del peso muerto, pues también lo mismo. Meteríamos o una tabla o similares. También habría que testear otras cosas, pero bueno, podríamos meterle directamente una tabla o simplemente hacer una sentadilla, o sea, un press de banca, perdón, midiendo también incluso el tempo, porque claro, a lo mejor no es tanto el ROM, sino los kilos. A lo mejor si le metemos un tempo y ya tenemos que bajar un poquitín los kilos en barra, resulta que sí podemos llegar al pecho. Entonces habría que valorar ambas cosas. Y en el caso del peso muerto, unos bloques y empezamos desde ahí. Nosotros nos ha pasado en atletas que tenían dolor y que llevaban a lo mejor un año sin hacer peso muerto, que empezamos con bloques, además a mucha altura, hasta que volvimos otra vez a retomar lo que es un peso muerto completo, normal y sin dolor. Entonces no pasa nada. No. Además hay que entender que el proceso de readaptación es un proceso en el que se pierde rendimiento, es un proceso en el que se trabaja de forma diferente, el enfoque es diferente, también se trabajan eslabones débiles que de forma normal no solemos dedicarle tanto tiempo y lo único que estamos trabajando es por ser un atleta más completo. Hay gente que mejora el 1RM en sus movimientos durante el proceso de readaptación y es precisamente por ese tiempo que le ha dedicado a trabajar eslabones débiles. Entonces, la readaptación en relación a esto último que has contado no se debe ver como algo súper separado del rendimiento, sino que es una sinergia. Ni como un impasse, ni como un
periodo, o sea, lo que no contribuye a tu rendimiento es quedarte 6 meses en tu casa sin entrenar, pero la readaptación es una adaptación del entrenamiento, pero sigues entrenando, sigues esforzándote, no es un día que tú vas al gimnasio y poco más estás tirado sobre el banco mirando al aire y hablando con los compañeros, no, o sea, sigues entrenando, te sigues esforzando, trabajas desde otros enfoques, te puedes permitir dedicarle tiempo a otras cosas, porque a lo mejor pues no estás enfocado o no dedicas tanto tiempo y tanta energía a los movimientos de competición y al foco de decir, pues aquí desbordo todo, ¿no? Pero claro que trabajas y claro que te cansas y claro que mejoras. Entonces es una oportunidad más que una amenaza. Me gustaría preguntarte, Chris, para ir finalizando la entrevista, acerca de un tema que le pregunto a los héroes que pasan por el podcast, y es ¿cómo te organizas tú el día a día? En base a, pues eso, pues en tu trabajo, deporte, vida personal, más o menos, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Pues el uso de mi trabajo yo lo enfoco en la primera parte del día, porque soy mucho más creativa, tengo mucha más lucidez, entonces normalmente yo todo mi trabajo lo enfoco antes de comer. Si tengo cositas que me quedan pendientes, como últimamente esta temporada, entonces depende de si no son cognitivamente tan exigentes, las suelo hacer después de comer, a lo mejor hasta las 4, a las 5, y entrenar lo dejo también para la tarde. No es lo ideal porque evidentemente sé que si entrenas a primera hora de la mañana tendría más energía, más foco, pero hay que elegir y hay que ser adultos y hay que comer, por lo tanto más o menos me gestiono así diariamente e intento sacar ahí también pues mis dosis de paseo, tener perro hace mucho para las dosis de paseo, entonces pues mis paseos y mis cosas también las voy organizando durante el día, pero principalmente Qué bueno. Creo que es una pregunta bastante interesante porque al final las personas que nos están escuchando pueden ver cómo diferentes profesionales, como levantadores, investigadores se organizan y, joder, es un ejemplo a seguir para decir, oye, pues igual puedo probar a organizar mi día como lo está haciendo Chris, a ver qué tal me funciona. En relación a tu desarrollo personal, profesional, académico, laboral, ¿qué libros, películas, recursos educativos recomendarías a quien nos está escuchando en relación a todo esto que hemos hablado de fisioterapia online, de powerlifting, de lesiones y de dolor? Bueno, yo es que a un fisioterapeuta le recomendaría que empiece a leer y a trabajar sobre habilidades transversales, porque los fisioterapeutas nos encanta formarnos en contenido técnico, en contenido, digamos, fisioterapia, pero yo creo que nos hace falta también tener una visión global de las cosas, tanto de nosotros y de nuestras capacidades como profesionales, de cómo podemos aportar más desde la comunicación, desde la venta, el marketing, desde mil cosas, o incluso desde el cuestionamiento crítico personal de temas mundanos de la vida diaria, porque al final nosotros tratamos con personas y evitar los juicios y los sesgos es una parte fundamental para mí de nuestro trabajo. Como también el hecho de profundizar en áreas que no tengan nada que ver con fisioterapia, que no tengan nada que ver con su trabajo y que sean simple y llanamente por placer. ¿Esto por qué lo digo? Porque antes que me preguntabas por mis horarios, yo reconozco que mis horarios son muy particulares, no son los horarios normales de un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta medio tiene un horario partido que le come el día. Y lo que solemos dejar es de lado nuestra vida y nuestras aficiones y las cosas de las que nos gustaría saber. Entonces creo que no les recomendaría nada en concreto, sino dedícate a profundizar un poco en qué te apetece a ti consumir, qué te apetece ver. Hay algunos que les apetecerá, pues yo qué sé, historia del arte, y hay algunos que les apetecerá aprender sobre, yo qué sé, química elemental, me da igual. Sí. Está genial, lo que sea, dale calor. Entonces, recomendar como tal, yo no recomendaría nada porque entiendo que, y con el proceso del tiempo me he dado cuenta de que es algo como muy personal. Entonces, entiendo perfectamente que lo que a mí me llama y lo que a mí me parece guay de ver, no le tiene que gustar a todo el mundo. Por ejemplo, a mí como profesional, incluso como persona, me encanta ver documentales en los que veo experiencias vitales de otros deportistas. Hace poco me vi el documental de Marc Márquez, por ejemplo, pero me he visto un montón de documentales de personas en el ámbito del fútbol, tanto femenino como masculino, personas en el ámbito del baloncesto, no sé, de Fórmula 1, de un montón de cosas, pero porque me gusta ver esa vivencia, tanto desde el plano humano como desde el plano deportivo. También me gusta ver qué rol ocupamos los fisioterapeutas en ese tipo de planos, pero me da mucho poder de análisis, de entender al final la importancia del contexto. Entonces, para mí eso es muy, muy guay, porque aprendes un montón. Y si eres capaz de verlo en globalidad, aprendes un montón. Pero entiendo que cada uno dedica su tiempo a sus aficiones, así que... Totalmente de acuerdo.
Si pudieras, Chris, resumir en un mensaje clave o un super mensaje todo esto de lo que hemos hablado, en relación a la fisioterapia, dolor, lesiones, prevención, powerlifting, Wow. un mensaje súper, como si estuvieras escribiendo un tweet. ¿Qué me tengo yo que llevar? Yo te he escuchado esta entrevista, ¿qué me tengo que llevar a casa y qué puedo aplicar? Lo más importante. Bueno, Un titular. lo más importante es que la fisioterapia online es una opción tan válida como la fisioterapia presencial. Y en el ámbito de la fuerza, para mí es incluso más válida porque vas a tener acceso a profesionales que están formados para tu deporte y para tu dolencia y para tu contexto. Por lo tanto, para mí ese es que sería como uno de los super mensajes de esto. Que no tengan miedo a ese planteamiento, a decir, si no me dan masajes no me voy a recuperar, porque para nada, te vas a recuperar más y mejor. Y la segunda clave, más enfocada a un profesional, a un fisioterapeuta, es que tampoco tengan miedo a probar las disciplinas online, porque lo peor que les va a pasar es que les va a dar mucha más libertad. Les va a permitir especializarse a un grado que la clínica habitualmente no les permite especializarse. Van a hacer fisioterapia como quieran hacer fisioterapia y van a poder crear un servicio a medida tanto de su conocimiento como de su experiencia, como de las necesidades de sus pacientes. Por lo tanto, que no tengan miedo, de verdad. Yo sé que es raro, sé que es diferente, sé que hay que hacer un poco de salto de fe, pero realmente estoy completamente convencida de que el futuro de nuestra profesión va a venir por aquí. Es lo que nos va a permitir también desarrollarnos a otro nivel, desarrollar la profesión a otro nivel. Y yo creo que para mí esos son mis dos super mensajes. Al paciente que no tenga miedo de probarlo y al profesional que tampoco tenga miedo de vivir al menos esa experiencia que no le contaron en la universidad, pero que se puede y se puede hacer fisioterapia de calidad. ¿Dónde podemos, Chris, encontrarte en redes sociales para seguir aprendiendo sobre fisioterapia online, sobre powerlifting y demás? Pues principalmente en Instagram, en mi cuenta en Chris AG Fisio. También ahora vamos a empezar a meterle caña también al canal de YouTube. Hay un par de proyectos por ahí que van a salir también este año muy chulos. Uno es el programa de formación para fisioterapeutas en creación de clínicas online, que ya ha salido, pero dentro de poco hay un par que tengo también ahí trabajando en ello, en el horno, por así decirlo, y que dentro de poco también saldrán adelante y tengo muchas ganas de sacar. Así que, bueno, habrá cositas, pero sobre todo yo creo que en Instagram es donde más cuento todo y más pongo al día. En Chris AG Fisio, En ¿verdad? Chris AG Fisio. Y en YouTube también Chris AG Fisio. Sí. Genial. Muchas gracias de nuevo, Chris, por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer contar contigo hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, por darme este rato para hablar, para contar qué es la fisioterapia online, para contar un poco a qué me dedico y cómo puede ayudar a la gente, porque aún es un poco desconocido y creo que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Así que muchas gracias. En el episodio de la semana que viene estará con nosotros José Moya, entrenador, powerlifter y mi mentor en powerlifting, que nos contará toda su experiencia a lo largo de varias décadas haciendo este deporte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y muchas gracias de corazón por estar aquí.